¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema del curso de Historia Universal. ¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a desarrollar la cultura fenicia, el país entre las palmeras. El medio geográfico de la cultura fenicia ocupó una angosta franja de la tierra ubicada al Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Pertenece al actual país del Líbano. Eran grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que se derivó casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Los límites de la cultura fenicia. Por el norte con Siria, por el este limitaba con las montañas del Líbano, por el sur limitaba con Palestina y por el oeste limitaba con el mar Mediterráneo. El origen de la cultura fenicia era una raza de raza semita, procedía de las llanuras de Caldeo, fueron los marinos y comerciantes más famosos de la antigüedad. La inclinación por el comercio surgió por la necesidad de búsqueda de recursos fuera de su país. En sus pequeños valles que se levantaron las ciudades importantes de Biblos, Sidón y Tiro. Se establecieron en otros lugares también en la cuenca del Mediterráneo, al norte de África, donde fundaron Cartago, capital de Fenicia. La falta de recursos, como el agua dentro de sus territorios, lo obligó a ellos a ser grandes comerciantes. El periodo de su historia. Dentro del periodo de su historia podemos encontrar el periodo Sidón. Al decaer la ciudad de Biblios, comenzaron a florecer las ciudades de Sidón, que fue por mucho tiempo la ciudad más importante de Fenicia. Influyó en lo político y comercial del Mediterráneo oriental. Debido al movimiento mercantil, esta ciudad entró en decadencia al ser ocupada por los filisteos, quienes la saquearon y destruyeron completamente. El periodo de Tiro. Al decaer la ciudad de Sidón, la ciudad de Tiro ocupó su lugar, convirtiéndose en el centro de la actividad comercial en Fenicia. Los tirios, al salir del Mediterráneo oriental, se lanzaron al Mediterráneo occidental y consiguieron ampliar sus rutas comerciales, recorriendo las ciudades de Sicilia, Malta, Córcega, Cerdeña, al norte de África y al este de España. Salieron del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y arribaron hasta Inglaterra. El periodo de Cartago. Cartago está situada al norte del África, frente a la isla de Sicilia, a lo que hoy día se conocería con el nombre de Italia. Hallado fuera del territorio de Fenicia, fue fundada por los comerciantes fenicios en el siglo VIII a.C. Al decaer la supremacía de Tiro, Cartago se impuso sobre las demás colonias fenicias, erigiéndose como la dueña del Mediterráneo occidental. Al formarse el gran imperio puni o imperio cartaginense, fue rival de los griegos y los romanos, y al disputar el predominio del mar Mediterráneo, Cartago se hizo famosa por su comercio e industria y su por floreciente marina mercante. La organización económica de la cultura fenicia. En la navegación sobresalieron debido a que su territorio no le ofrecía las condiciones favorables para la agricultura. Por ello, sus producciones fueron muy limitadas. El poseer abundante madera de cedro hizo que construyeran barcos y se dedicaran al comercio. Al no conocer la brújula, sus travesías las hacían durante el día y durante la noche se orientaban por la estrella polar. Sus rutas comerciales eran un secreto para evitar las competencias con otras colonias que también querían comercializar con otras ciudades. La industria y el comercio de la cultura fenicia eran excelentes falsificadores del arte de otros pueblos. Fabricaron objetos y armas de cobre, bronce y hierro. También fabricaron alhajas de oro y plata, objetos de cristal. Sus tejidos de lana de color púrpura fueron célebres, por ese color que le daba un caracol marino cuyo origen solo los fenicios conocían. Las rutas comerciales que tuvieron los fenicios fueron dos, una ruta de comercio marítima y una terrestre. La ruta de comercio marítima surcaron la cuenca del occidente y oriente del Mediterráneo.
Por el oriente comercializaron con las ciudades de Chipre y Creta. Por el occidente con el sur de Italia, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Al norte de África también comercializaron y llegaron a fundar una ciudad llamada la ciudad de Cartago. Salieron por el estrecho de Gibraltar y fundaron la ciudad de Cádiz. Llegaron también a Inglaterra. Y la ruta terrestre llegaron a comercializar con los siguientes países por la tierra. Con Arabia llegaron a comercializar caballos y incienso. Con Babilonia comercializaron las alfombras, los tapices y la cerámica. Con los persias, finísimas telas, tapices y bordados. Y con la India, piedras preciosas, seda y especies como el clavo de olor, la pimienta y la canela, que eran muy atractivas para Europa. Los aportes de fenicios a la cultura occidental. El pueblo fenicio aportó a la cultura occidental lo que hoy nosotros conocemos como el alfabeto. También en lo económico, con la letra de cambio, ¿no? Las empresas y las fábricas. En cambio, en el campo de la industria desarrollaron la industria del vidrio y sus diferentes variedades. Dentro de las manifestaciones culturales de la cultura fenicia podemos encontrar el alfabeto. ¿Ya? Los fenicios necesitaban para sus negocios una escritura muy sencilla. Por lo tanto, eligieron las letras egipcias, 22 signos, cada una de las cuales expresaban solamente un sonido. Todos los pueblos del mundo lo han adoptado, cambiando un poco la forma de la letra. Los griegos agregaron a este alfabeto 5 vocales. La religión. Su dios principal fue Baal, o sea, el sol, el productor y conservador de la naturaleza. Este dios, en Biblios, se llamaba Adonis. En Tiro se llamaba Melkart. En Cartago, Baal-Moch. Adoraron también a la luna, con el nombre de Astarte, divinidad femenina, que reinaba los cielos y el amor. Su organización política. La cultura fenicia no fue un estado unificado, sino un conjunto de ciudades esparcidas con gran independencia entre sí. Cada ciudad estaba gobernada por un rey y por un senado formado por los ricos. A este tipo de gobierno se le conoce con el nombre de talasocracia. Solo los absorbía la sed del lucro, el dinero y el comercio. Su ejército estaba formado por soldados mercenarios, extranjeros y que tenían un sueldo muy bajo. Su organización social de la cultura fenicia fue de la siguiente manera. Existía clases sociales, encabezando esta clase social se encontraba la nobleza, que era la conductora y dueña del comercio y de la industria, como le digo, un tipo de gobierno talasocrático. Luego estaban los funcionarios, que eran los administradores de cada una de las provincias, o también comerciantes adinerados, ¿no? Y el pueblo o el proletariado, que no hay campesinos como en otras culturas, sino estaban compuestas por artesanos, cargadores, los tripulantes de naves, ¿no? O trabajadores dentro de las que son las industrias, por eso es que se llamaban pueblo proletariado. Y por último estaban los esclavos, que eran considerados como mercancía, eran los prisioneros de guerra y eran tratados como objetos, y los podían vender entre ciudades. ¿Qué tal, alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante del curso de Historia Universal, que es la cultura hebrea. Esta cultura hebrea pertenece a lo que es el Asia Menor. Espero que les guste. Su medio geográfico de la cultura hebrea. El pueblo hebreo o Israel se desarrolló en la parte del sur del Mediterráneo oriental y en la actual región de Palestina. En la actualidad, Israel se dividió en distintas regiones. Al norte se ubica Galilea, con su capital Nazaret. Al centro se ubicaba Samaria, con su capital del mismo nombre. Y al sur se encontraba Judea, que tenía como centro a Jerusalén. Los límites de la cultura hebrea. La cultura hebrea limitaba por el norte con Fenicia y Siria.
por el sur con el desierto de Arabia y los montes del Sinaí, por el este con el río Jordán y el mar Muerto, y por el oeste con el mar Mediterráneo. El origen de la cultura hebrea. Como parte de la llamada Media Luna Fértil y ubicada entre los grandes imperios de Mesopotamia y Egipto y cercana de la ciudad de Fenicia, Israel se encontraba ventajosamente en el centro de las rutas de comercio, pero estaba ubicada desfavorablemente en la ruta de las invasiones y las conquistas. Es por ello que el actual territorio de Palestina fue habitado por pueblos de distintos orígenes, entre los cuales se ubicaron los hebreos. Los periodos históricos de la cultura hebrea van a ser cuatro. El primer periodo es el periodo de los patriarcas en los siglos XI a.C. hasta el siglo XIII a.C. En esta época los hebreos practican el monoteísmo en el desierto, pero buscan asentarse en territorios fértiles. Se produce el gobierno del patriarca, del que más anciano o el jefe de una familia extensa. Principales patriarcas de este periodo va a ser Abraham, que es considerado el primer patriarca, nacido en la ciudad de Ur, en Sumeria. Según la Biblia, tuvo un hijo natural con su esposa esclava Agar, llamado Ismael, y después su hijo legítimo con su esposa Sara, llamado Isaac, quien será el siguiente patriarca, ya que Agar y su hijo Ismael serían expulsados del clan o del patriarcado de Abraham, y posteriormente de allí ellos se radicarían más al oriente, donde fundarían una nueva religión al que se conoce con el nombre del Islam. Al término de Abraham sube el patriarca Isaac, su hijo. Se casó con Rebeca y tuvo dos hijos llamados Esaú y Jacob, llamado también Israel, quien sucede a Isaac como patriarca. Pero también debemos saber de que Dios le da una prueba a Isaac, ¿no? Que debería sacrificar a su hijo en obediencia a él. Y antes de ejecutarlo, pues Dios o Jehová le manifiesta a él que ha demostrado su fidelidad a él, y por ello no permite de que lo sacrifique a su hijo y sacrifique a una oveja. De ahí ha de sacrificar a ovejas para satisfacer o para en obediencia a Jehová su Dios. En el periodo histórico también encontramos el periodo de los patriarcas, que se desarrolla del siglo XI a.C. al siglo XIII. En este periodo aparece Jacob, que tuvo un harén de 4 esposas, teniendo 12 hijos: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaac y Zabulón en su esposa Lía, José y Benjamín en su esposa Raquel, y Adgad y Aser en su esposa Selfa. Los hijos de Jacob serían considerados el origen de las 12 tribus de Israel. Durante su vida emigrarán a Egipto con toda su familia, de donde por ello estará registrado en Historia de José y la Biblia cuando ingresan a Egipto. Luego de Jacob va a venir el periodo de Moisés. Su nombre significa el salvado de las aguas, ya que en su nacimiento corría una profecía en la cual un judío iba a liberar a todos los hebreos del yugo de la esclavitud egipcia. Por ello el faraón mandó a matar a todos. Sin embargo, a Moisés lo sentaron dentro de una cesta, ¿no? Y va a ser liberado por una princesa egipcia, quien va a ser educado junto con el faraón. Nacido durante entonces Moisés, durante el cautivo hebreo en Egipto, liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, iniciando el llamado Éxodo, la salida del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Recibió el decálogo o los 10 mandamientos por orden de Dios. Murió poco antes de llegar a la tierra prometida, que fue Palestina, sucediéndole Josué, quien sería el último patriarca con quien los hebreos ingresaron a Canaán o a la tierra prometida.
conquistando así la ciudad de Jericó. El otro periodo es el periodo de los jueces. Este periodo se desarrolla entre los siglos XIII a.C. a los siglos XI a.C. Los hebreos vieron en que la única forma de ocupar la tierra prometida era a través de la unión de las 12 tribus de Israel al mando de un jefe militar llamado juez, luchando constantemente contra sus vecinos, especialmente los cananeos y los filisteos. Sin embargo, en lo político, cada tribu actuó de forma independiente, haciéndose cada uno lo que quería, tal como lo señalaba la Biblia. Los principales jueces fueron Gedeón, que venció a los madianitas del desierto, luego Jefret, que derrotó a los amonitas también del desierto, luego Sansón, considerado uno de los más importantes jueces hebreos, de mucho poder y fuerza. Sin embargo, va a ser derrotado por los filisteos y por una traición de una mujer llamada Dalila. Samuel, considerado el último juez que terminó de conquistar a los filisteos, fundó una monarquía hebrea, nombrándose como el primer rey a Saúl y a su sucesor David. El siguiente periodo histórico es el periodo de los reyes, del siglo XI a.C. al siglo X a.C. Este es el periodo de la unificación política y territorial a cargo de los reyes, jefes militares con poder absoluto. Los israelitas se hacen definitivamente sedentarios en la época de apogeo del reino de Israel. Ante la debilidad temporal de los imperios de Mesopotamia e Egipto, sus principales reyes fue Saúl, que fue nombrado como el primer rey por Samuel, quien continúa con la conquista a los filisteos y es acusado de apoderarse de los tesoros destinados al culto de Yahvé. Luego sigue David, conquista y expulsa definitivamente a los filisteos, derrotándolo al gigante Goliat. Funda el Estado hebreo, además de Jerusalén como capital. David mandó a construir la tienda de campaña donde ordena guardar el arca de la alianza. Venció la rebelión de sus hijos Absalón, que quería apoderarse del trono. También a este pertenece Salomón, llamado el rey sabio, que este rey de los hebreos alcanzaba su máximo apogeo económico, comercial y cultural. Pacta una alianza comercial con el rey Irán de Tiro. Israel se convierte en una de las ciudades comerciales más importantes también del Medio Oriente. Además, se construye el gran templo de Jerusalén. En el periodo histórico, el periodo de la cisma hebrea, o también llamado el periodo en el cual se divide la cultura hebrea, se origina por el resentimiento ante la política tributaria del rey Salomón, que era excesiva para las 12 tribus de Israel. A la muerte de Salomón, sube al trono su hijo Roboam, quien se muestra más tirano y cruel que su propio padre Salomón. Ello provoca la rebelión de las 10 tribus ubicadas al norte. Estas tribus se separan, formando el llamado Reino de Israel, con su capital Samaria, y nombrando como rey a Jeroboam, antiguo servidor del rey Salomón. Las 12 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecen fieles a Roboam y a sus descendientes, fundando el reino de Judá con su capital Jerusalén. Esta división produce el cisma o rompimiento hebreo, que a la larga traerá la decadencia y finalmente su conquista. El otro periodo histórico es el periodo de la dominación hebrea. En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II conquista el reino de Israel, destruyendo la capital de Samaria. Años más tarde, en el año 586 a.C., el rey neobabilónico Nabucodonosor II conquista el reino de Judá, tomando la ciudad de Jerusalén y destruyéndola, deportando a todos los pobladores a Babilonia en cautividad. A pesar de estas conquistas, se produce un renacimiento espiritual con los profetas hebreos Isaías, Jeremías, Elías, Amós, Ezequiel y Daniel. Con la conquista de Babilonia por parte del rey persa Sirio el Grande, los judíos regresan al territorio de Palestina, reconstruyendo Jerusalén y rehaciendo la vida nacional judía. Judea
se convierte en la provincia del Imperio Persa. En el siglo IV a.C., el rey macedonio Alejandro Magno conquista Palestina. Luego será disputada entre los reyes Ptolomeos de Egipto y los reyes seleucidas de Siria, ambos de origen griego. En el siglo I a.C. se inicia la dominación romana y en el siglo I después de Cristo, como respuesta a la gran sublevación judía contra los romanos, se produce el diáspora, que es la expulsión de los judíos de Palestina y su dispersión por todo el Imperio Romano y la destrucción de Jerusalén. En los aspectos culturales también podemos encontrar en las artes. Dentro de las artes, el arte hebreo carece de tanto interés, ya que la Torán o libro sagrado prohibía las representaciones de figuras humanas o de animales por el peligro de caer en la idolatría. Aunque no cultivaron la pintura ni la escultura, en la arquitectura dejaron un gran ejemplo, que es el Templo de Jerusalén, y construyeron sus obras arquitectónicas más notables. Lamentablemente, debido a las diversas ocupaciones y destrucciones, Jerusalén solamente quedaron las paredes, ¿no? Ya este muro de este gran templo se le conoce hoy en día como el Muro de las Lamentaciones. En el aspecto cultural, su gobierno de la cultura hebrea al principio eran nómadas y eran gobernados por un patriarca, el anciano del grupo. Luego se establecieron en Palestina y organizándose en tribus. Tendrán un gobierno formado por los ancianos de cada tribu, que se llama un régimen gerontocrático. A punto de consolidar su dominio en Palestina, establecieron una monarquía militar con los reyes Saúl y David. Finalmente, practicaron una monarquía absolutista y despótica al estilo de los egipcios y mesopotamios, con los reyes Salomón y Roboam. En el aspecto cultural también podemos ver en su religión, que es un gran aporte a nuestra cultura actual, ¿no? Las diversas religiones de la antigüedad, debido a que practicaron un estricto monoteísmo, o la creencia de un solo Dios, siendo este su principal legado a la humanidad. Como sabemos, sería la religión hebrea o judaísmo la base de las religiones judía, cristiana e islámica. El libro sagrado de los judíos es el Corán, el cual nace luego de la Biblia cristiana. Las principales fiestas religiosas del judaísmo van a ser la Pascua, que es la celebración o conmemoración de la salida de Moisés del cautiverio egipcio, el Pentecostés, que recuerda la entrega de los 10 mandamientos de Yahvé a Moisés, y por último tenemos el Tabernáculo, que recuerda los años en que los hebreos estuvieron viviendo en el desierto después de la liberación de la esclavitud de Egipto. Espero que les haya gustado el resumen de estas dos grandes culturas, tanto la cultura fenicia como la cultura hebrea. Muchas gracias.